Este día celebramos a Jesucristo. Celebra a Cristo, celebra. Comparte con nosotros en el Devocional al Aire por Radio Bea. Celebra a Cristo, celebra. Celebra a Cristo, celebra. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de reunirnos de esta manera, Señor. Acá estamos listos para compartir con cada uno de nuestros oyentes un tiempo para adorarte, un tiempo para exaltarte, un tiempo, Señor, para estar en una unidad espiritual como tú nos lo pides. Señor, hoy rendimos nuestra vida y queremos pedirte que tengas esa bendición de visitarnos allá donde se encuentran nuestros hermanos, en sus hogares, en sus trabajos, Señor, en sus diferentes actividades, donde nos estén escuchando. Hoy creemos, Señor, que tu omnipresencia hace posible que allí en ese lugar, en medio de la adoración, en medio de la oración, en medio de tu palabra, tú puedas edificarnos, Señor. Permite que estos minutos que vamos a invertir en este devocional, Señor, puedan ser de mucha ayuda, de mucho crecimiento, de mucho beneficio, Señor. Hoy oramos para que tú, Señor, nos bendigas en este tiempo. Y queremos exaltarte, Señor. No queremos, Señor, por un instante dejar de decirte gracias con nuestros cantos. Gracias por nuestra salvación. Gracias por esa paz que nos das. Gracias, Señor, por esa oportunidad que nos das de poder ser llamados tus hijos. Te celebramos hoy con nuestra alabanza, con nuestra adoración, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, celebremos al Señor Jesús con estos cantos y después vamos a prepararnos para exaltar al Señor a través de escuchar su palabra. Vamos a cantar esta canción al que es todopoderoso. Está escuchando Tiempo Devocional. Levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. ¡Aleluya! Hoy es tiempo de exaltar a Cristo, que hoy se levanta en el nombre de Jesús para botar todo muro, para romper toda cadena, para traer libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos en el nombre de Cristo Jesús. Es hora de levantarse como pueblo para clamar al que está sentado en el trono, que se levante con gloria, que se levante con poder. Todos nuestros enemigos van a huir, pero los justos se alegrarán y saltarán de júbilo. ¿Dónde están esos justos? ¡Aleluya! ¡Vamos a danzar! ¡Grito de alegría! ¡Vamos, dilo! Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los
Siga escuchando Tiempo Devocional. Vamos a aplaudir. Vamos a declarar esto. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Vamos, dígalo. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Y te alabaré. ¿Cuántos han venido a alabarle esta mañana? Quiero ver las manos levantadas de aquellos que han venido a alabarle. Aleluya, diga conmigo. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Has ganado la victoria, dígalo, la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Confiéselo. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios y te alabaré. Vamos a ir a conquistar la zona 7, iglesia. Vamos a marchar en el nombre de Jesús. Vamos a abrir nuestra boca en el nombre de Jesús. Y vamos a llevar vida a la zona 7. Aleluya. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Una vez más, has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Vamos, que confiese. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Y te alabaré. Tu nombre levantado, tu nombre levantado, tu grandeza exaltada y todas tus maravillas proclamar. Nadie como tú, majestuoso Señor, potentes son tus obras, gloria te doy. Decirte con el corazón que solo tú eres digno del honor. Queremos decirte con el corazón que solo tú, oh Señor, eres digno. Tu nombre
potentes son tus obras, potentes son tus obras. Dígalo, gloria te doy una vez más. Potentes son tus obras, gloria te doy. Aleluya, gloria te damos esta mañana, Señor, a ti. Aleluya. Gracias por estarnos acompañando en este tiempo devocional. Gracias por estarnos acompañando en este devocional al aire que Radio Vea presenta para poder edificar su vida espiritual. Quiero darle 4 referencias de algo bien interesante ya en este espacio de la palabra. Quiero hablarle sobre aquellas cosas que en algún momento en la vida humana alguien pensó en esto y dijo, eso es imposible. Pero sorpresa, alguien lo supo hacer. Alguien se esforzó y logró su objetivo. Y aquello que pudo haber sido imposible, fue posible. Por ejemplo, en alguna oportunidad alguien dijo, un día iré a la luna. Y muchas personas quizás se rieron de esa idea o de ese sueño. Pero resulta ser que un 20 de julio de 1969, los astronautas de Estados Unidos, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, hicieron historia al descender y caminar por primera vez sobre la superficie lunar. Aquel sueño que era imposible hace 10, 20, 30 años antes de 1969, resulta ser que alguien lo hizo posible. Le voy a dar otro dato. Alguien dijo, yo quisiera correr lo más rápido posible como que fuera una gacela. Y alguien pudo haber pensado, eso es imposible. Pero resulta ser que en el año de 1968, un 10 de octubre, Jim Himes estableció un récord mundial cuando corrió 100 metros. ¿Sabe en cuánto tiempo? En 9 segundos. 100 metros en 9 segundos. Imposible, haber dicho alguien por ahí. Pero Jim Himes lo hizo posible. ¿Qué tal este? Alguien pensó, yo quisiera levantar más de mi peso. Eso es imposible, haber dicho alguien por ahí. Pero fíjese que en el año de 1970, el levantador de pesas de la Unión Soviética, Vasily Alexeyev, fue el primer hombre que pudo levantar 500 libras. ¿Qué le parece? Lo que antes era imposible, este hombre demostró hacerlo posible. ¿Qué le parece este último? En el año de 1947, un 15 de octubre, se registra que el piloto Chuck Yeager rompió la barrera del sonido viajando a una velocidad de 1.650 millas por hora. Alguien pudo haber dicho antes de esa fecha, eso es imposible. Y si vamos a los anales de la historia, vamos a encontrar de muchas hazañas, de gente que pudo conquistar lo que era imposible. Ahora bien, quiero leerles, y si usted tiene su Biblia, por favor, acompáñeme a Hebreos capítulo número 11. Hebreos capítulo número 11, versículo número 32. Dice de la siguiente manera, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas,
pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Mire qué escritura la que nos regala este libro de Hebreos, donde nos habla precisamente de lo que les he estado mencionando, de que a veces vamos a encontrarnos cosas que parecieran ser imposibles. Pero resulta ser que también en la Biblia encontramos personajes, hombres y mujeres de fe, que le creyeron al Señor, y esa fe que tuvieron les bastó para conquistar lo imposible. Hoy, querida iglesia amada, quiero hablarles de esto, de cómo conquistar lo imposible. Definitivamente, nosotros nos encontramos cada día con retos, con desafíos, y muchas veces, ¿cuántos de nosotros hemos dicho, eso es imposible? Bueno, ya les puse tanto ejemplos de la historia de personajes que lograron alcanzar lo imposible. Pero más antes, en la Biblia, los hombres de Dios también conquistaron. Fíjese el gran listado que nos da Hebreos cuando dice, esos personajes alcanzaron promesas, hicieron justicias, conquistaron reinos, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en las batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. En una sola frase, cualquiera pudo haber dicho, eso es imposible, pero ellos conquistaron lo imposible. Y hoy podemos entonces, bíblicamente, poder entender que en este tiempo, en este año, en este tiempo donde nos ha tocado vivir cosas difíciles, también en el nombre de Jesús y por la fe en Él, podemos conquistar lo imposible. Así que hoy le quiero pedir, en el amor de Jesucristo, que ponga su máxima atención a esta palabra que va a empoderar su fe, porque día a día usted va a enfrentar retos, usted va a enfrentar desafíos, usted va a enfrentar a situaciones que probablemente el resto de las personas le van a decir, no lo hagas, esto es imposible. Tú estás loco, tú estás loca, eso no se puede hacer. Pero hoy la Biblia nos va a llevar a potencializar nuestra fe y a decir, conquista lo imposible. ¿Cuántos dicen un buen amén en casa que nos estén escuchando? Y vamos a encontrar entonces una serie de ejemplos que quiero llevarles a continuación y espero que usted pueda recibir y pueda empoderarse de esta palabra, conquistando lo imposible. Quiero que me acompañe ahora a un versículo que está en el Evangelio de San Marcos, capítulo número 11. Evangelio de San Marcos, capítulo número 11. Y veamos un caso de un hombre que conquistó lo imposible y nos va a detallar cuál fue el secreto de este personaje para conquistar lo imposible. Así que Marcos nos habla, verso 46 y 47, de el siguiente personaje. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y él oyó que era Jesús Nazareno. Así que comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí entonces vemos al primer personaje que hoy nos va a ilustrar que podemos conquistar lo imposible. Este personaje no era un gran hombre que pudiéramos decir, ¡wow! ¡Qué gran guerrero! ¡Wow! ¡Qué gran intelectual! No. Este hombre era un hombre imposibilitado naturalmente. Era un ciego. Es cuando uno conoce a una persona que está imposibilitada, es que uno debería de meditar realmente que los límites no están afuera, los límites están
en nuestra mente. Usted y yo podemos ver, usted y yo podemos hablar, usted y yo podemos movilizarnos. ¿Cuánta gente no ha dado pasos de fe y pasos grandes, aún no pudiendo ver, no pudiendo oír, no pudiendo mover sus pies? ¡Qué gran reto! Pero centrémonos en la vida de este ciego llamado Bartimeo, que la Biblia nos regala su nombre. Este hombre nos va a enseñar que conquistó lo que era imposible para él. ¿Y cuál era lo imposible para Bartimeo? Ver, porque era ciego. En primer lugar, no sabemos si la ceguera de Bartimeo había llegado por un accidente, pudo haber sido una enfermedad, o simplemente había nacido con esa situación. Pero lo que sí sabemos es, porque la Biblia nos da la referencia, es que él tenía una vida miserable. ¿Por qué? Porque dependía de la bondad de otras personas para su sustento. Lo leímos, dice el versículo, que él estaba siempre sentado junto al camino mendigando. Y eso significa dependencia de otras personas. El hecho de que la Biblia lo presenta en esa manera, en la calle pidiendo limosna, nos dice entonces que era un hombre que no tenía familia ni futuro. Ahí vemos entonces que este ciego llamado Bartimeo tenía otras imposibilidades. No solo era su ceguera, también era un hombre solo y que él no podía tener sueños y anhelos como usted los tiene, querido hermano que nos escucha. Usted puede decir, mañana me voy a levantar, voy a ir a trabajar, mañana voy a ir a hacer esto. Usted puede planificar, usted tiene un futuro, pero este hombre no lo tenía, así que tenía un gran desafío. No solo existía con una limitación física, él no podía vivir como nosotros en este tiempo que podemos planificar, ir a un lugar, ir a trabajar, ir a pasear. No, él no podía hacer esto. Vivía, como dice un canto, un día a la vez. El mañana no existía. Él se levantaba pensando en a ver lo que pueden hacer por mí. Y bueno, quizás la única meta que él tenía como persona era simplemente comer. Esa era su gran meta. Lo que para nosotros es automático, para él era un gran logro, comer. Por eso hablamos de que era un hombre que tenía una vida miserable y por lo tanto no tenía futuro. Ahora sí, centrémonos en esa limitante física. Sus ojos estaban ciegos, sus oídos funcionaban muy bien y él había prestado atención a lo que decían de un hombre llamado Jesús. Fíjese qué maravilloso este primer punto que estamos tocando. Aunque él no podía ver, él podía escuchar. Lo que a él no le funcionaba eran los ojos, pero lo que sí le funcionaba eran los oídos. ¿No se le hace a usted, mi querido hermano que nos escucha en esta oportunidad, que aunque no podamos nosotros tenemos límites también, pero también tenemos cosas que Dios nos ha dado? Esas cosas son los que nos van a llevar a conquistar lo imposible. No espere usted tener el recurso que no tiene, esperando que de allí pueda venir el milagro de Dios. No, el milagro de Dios para su vida viene con lo que pueda usted tener. Pero hermano Carlos, eso que tengo yo es muy poco. Bueno, pues es lo suficiente. Lo que este Bartimeo tenía era activo su sentido del oído. Y eso fue lo que le llevó a escuchar el nombre de Jesús. Y él entonces entendió que Jesús era el que sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados, resucitaba a los muertos. Él oyó. El sentido del oído fue lo que le llevó a algo que la Biblia llama
fe. Y lo que Hebreos 11:1 nos describe, que la fe es la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de las cosas que no se ven. Aunque era físicamente ciego, con los ojos del alma comenzó a ver la posibilidad de recobrar la vista si se encontraba con Jesús. Me llama mucho la atención entonces de que cuando él escuchó que Jesús el Nazareno estaba por ahí o pasaba por ahí, él comenzó a dar voces diciendo: Jesús, ayúdame, Jesús, ten misericordia de mí. Eso que tenía, que sí le servía, lo llevó a conectarse con la fe. Aunque, repito, era ciego físicamente, pero empezó a utilizar el vehículo que tenía para que esa fe se empoderara de él. Y la fe entonces comenzó a crecer en el corazón de Bartimeo por las cosas que oía en la calle de Jesús. Queridos hermanos, la experiencia de Bartimeo nos enseña la importancia de escuchar. Sí, debemos de escuchar, pero la pregunta es, ¿qué es lo que estamos escuchando? Es una pregunta sencilla, pero es una pregunta poderosa si realmente llegamos a analizar con honestidad si lo que estamos oyendo es lo que debemos o lo que va a potencializar nuestra fe. Solo hay una cosa que va a mover nuestra fe. Usted puede oír cantidad de situaciones alrededor suyo. Cada una de las cosas que usted está escuchando le va a traer un efecto. Por ejemplo, si usted pone música, la música mueve sentimientos, pero la fe no se puede mover con los sentimientos. Hay gente que al escuchar música se pone contento. ¡Qué bien que se ponga contento! Hay gente que con escuchar música se pone triste. ¡Qué mal si usted se pone triste! Hay gente que se pone a escuchar conversaciones o participa de pláticas que no le edifican, que más bien lo meten en problemas, más bien lo corrompen. Pero yo le tengo hoy buenas noticias porque yo sé que usted está escuchando. Y no está escuchando al hermano Carlos. Está escuchando la palabra del Señor. Y si viene de la palabra del Señor, la buena noticia que le tengo es lo que Romanos 10, verso 17 dice. Que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Hoy le estamos compartiendo un momento en la palabra. Por lo tanto, eso que está escuchando en este momento está provocando que su fe empiece a palpitar más rápido. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que lo está empoderando. Por eso, yo soy una persona que le gusta escuchar música. Soy un hombre de radio, una persona que trabaja en radio, pero entiende que la música pues va combinado con letras y música. Pero es muy distinto porque la palabra de Dios, cuando es hablada y es declarada y sobre todo es creída, eso causa un efecto. Pero bueno, regresemos al tema. Alguien en cierta ocasión dijo, sin el ojo de la fe, el alma está ciega. Sin el ojo de la fe, el alma está ciega. Hay que creer para ver. También hay otra frase. Alimenta tu alma con la fe y tus dudas se morirán de hambre. Esta es una serie de frases que empoderan a la fe. Y es precisamente lo que Bartimeo experimentó al oír el nombre de Jesús y al oír lo que otros hablaban de Jesús. Así que su experiencia en ese momento lo llevó a recibir la sanidad que Jesús le otorgó al escuchar el clamor de Bartimeo, porque Jesús sana a Bartimeo en un acto de misericordia, pero también en un acto de fe. Así que, ¿cómo se conquista lo imposible? Bartimeo nos lleva a la conclusión de que un elemento para conquistar lo imposible es la fe.
Y la fe se empodera con oír la palabra de Dios. La experiencia entonces nos dice que también usted puede conquistar lo imposible. Haga lo que Bartimeo hizo, desarrolle su fe, conquiste las cosas que aparentemente son imposibles en su vida. Y la palabra de Dios nos recuerda que para Él no hay nada imposible. Así que escuche la palabra y siga escuchando la palabra y verá que su fe se empodera, y de tal manera que cuando usted quiera hacer un acto de fe, eso que ha escuchado lo va a empoderar y va a llevarlo a conquistar lo imposible. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Bueno, vamos a un segundo ejemplo y a una segunda forma de cómo se conquista lo imposible. Y me acompaña, por favor, ahora en el Evangelio de Lucas, capítulo número 17, y vamos a leer unos versículos a partir del 12. Dice: y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¡Ah, qué maravillosa manifestación del poder de Dios! Bueno, aquí encontramos algo bien interesante. No olvide, estamos aprendiendo a conquistar lo imposible. Y Bartimeo nos enseña que la clave es oír la palabra para que nuestra fe sea empoderada. Pero aquí hay un caso distinto. Aquí vemos que lo imposible también se está manifestando. La lepra era una infección crónica en la piel que creaba llagas y escamas. Además, este asunto de la lepra en el pueblo de Israel era muy bien cuidado y muy bien tratado. Según Levítico, era responsabilidad de los sacerdotes examinar al enfermo para declarar sano, si estaba sano o seguía con la enfermedad. Por lo tanto, esto los hacía además de sacerdote, doctores y jueces, porque cuando diagnosticaban que una persona tenía lepra, pues tenía que ser retirada de la ciudad y ellos tenían que vivir en cuevas. Además de ser retirados de la ciudad y vivir una vida solitaria, la ley también le exigía a los leprosos vestir ropas rotas, tener la cabeza descubierta y repetir palabras como inmundo soy, inmundo, mientras caminaban. Obviamente todo esto era para que la gente se diera cuenta y no pudieran toparse con uno de ellos o estar cerca de ellos. Pero en Lucas 17 nos habla del caso de 10 leprosos que vivían fuera de la ciudad entre Samaria y Galilea. Ahí tuvieron la experiencia de encontrarse con Jesús. Oh, esa es la clave una vez más. Jesús se aparece. Miren, es que ya se dieron cuenta que ni Bartimeo hubiera podido ver, ni los leprosos hubieran podido ser limpios si no aparece Jesús. Definitivamente Jesús es la clave de conquistar lo imposible. De ahí parte todo. No puedes conquistar lo imposible en tu vida, en los aspectos espirituales y emocionales, si Jesús no aparece en tu vida. Pero no olvides, Jesús se apareció en la vida de Bartimeo, pero Bartimeo tuvo que activar su fe para conquistar lo imposible. Pero ¿cuál es la clave en este caso de los 10 leprosos? Bueno, la Biblia nos habla de que el Señor les da una orden. Y Jesús les dice: vayan y muéstrense al sacerdote. Y al entrar a la aldea, dice que ellos se fueron a mostrar al sacerdote, y mientras iban caminando, fueron limpiados. ¡Qué milagro
tan extraordinario el que nos registra el evangelista Lucas. Yo quiero entonces que pongamos un momento de nuestra no imaginación, sino nos metamos al texto y pensemos. Constantemente vemos a un Jesús sanando a los enfermos, por lo general de dos maneras. Número 1, imponiendo manos. Y número 2, declarando una palabra de sanidad. Pero en este caso, ni les impuso manos, ni tampoco les declaró una palabra para ser sanos, sino más bien les dio una instrucción. Y la instrucción era: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Esa fue la forma como el Señor los sanó. Digan conmigo ahí en casa: instrucción. Ajá. Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿para qué son las instrucciones? Las instrucciones son para atenderlas y para que uno se conduzca en ellas. Todo lo que tenga que ver con instrucción antes tiene que ser leído, entendido y ejecutado. Si uno ejecuta algo sin haber hecho lo antes dicho, entonces eso no sirve. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama desobediencia. Las instrucciones son las pautas para uno obedecerlas. Por ejemplo, usted va al médico y el médico le dice: se va a levantar todos los días a las 5 de la mañana y usted va a hacer este tipo de ejercicios. Pero usted dice: no, yo no me voy a levantar a esa hora, yo me voy a levantar más tarde. Usted ya no está siguiendo las instrucciones. Si el médico le dice: debe de dejar de comer este tipo de alimentos, pero usted dice: no, yo voy a seguir comiendo, le voy a bajar un poquito, pero voy a seguir comiendo. Usted no está siguiendo las instrucciones. Amados hermanos, las instrucciones se hicieron para obedecer. Entonces, está claro aquí, yo no sé si usted puede ver cuál es la clave del milagro de los 10 leprosos, que es muy distinto a la clave de Bartimeo. Bartimeo oyó la palabra y creyó y buscó la solución, y con eso conquistó lo imposible. Pero estos 10 leprosos conquistaron lo imposible siguiendo las instrucciones de Jesús. Por lo tanto, esto nos habla de obediencia. Obediencia. Amados hermanos, ¿quiere usted conquistar lo imposible? Entonces usted necesita conectarse a la obediencia en la palabra del Señor. De nada le sirve a usted estar leyendo, estudiando, si usted no va a obedecer lo que lee y lo que estudia. ¿De qué le servía a estos leprosos haberse encontrado con Jesús, si al final, sabiendo de que Jesús ya había dicho: vayan y muéstrense al sacerdote, pero a medio camino dijo: no, queda muy lejos, hay mucho calor, voy a ir más tarde? Eso se llama no seguir instrucciones. Por lo tanto, el milagro no se hubiera producido. Pero el milagro se produjo. El milagro se dio porque Jesús declaró algo, pero los leprosos siguieron las instrucciones. Entonces, queridos hermanos, ¿cómo se conquista lo imposible? Siguiendo la instrucción de Dios. Eso es algo que no podemos dejar de obviar en nuestra vida. Así que llevamos este momento 2 formas como se conquista lo imposible. Lo repasamos. Número 1, nuestra fe en la palabra de Dios. Y número 2, nuestra obediencia a la instrucción de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta que el Señor quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas? Pero el Señor va a probar nuestra fe y va a probar nuestra obediencia.
Quiero terminar en este momento con un último versículo. Quiero llevarlos a Romanos capítulo número 14, versículo número 9. Dice de la siguiente manera: porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los vivos. Todos tenemos una cita con la muerte. En cierta ocasión tuve la oportunidad de leer una historia de un siervo que fue a una plaza. Esto no está en la Biblia, o yo se lo aclaro. Esto es una historia que yo leí. Este siervo fue a una plaza de un mercado a comprar frutas y vegetales para su amo. Y cuando llegó se encontró con la muerte en el mercado. Cuando la muerte lo vio, lo miró y levantó las manos, y esto lo asustó tanto que se fue corriendo a la casa de su amo. Cuando él llegó, le dijo a su amo lo que pasó, y le pidió un caballo para escapar a la ciudad que estaba ahí en otro lugar. El amo, muy enojado, fue a reclamarle entonces a la muerte, porque había asustado a su siervo, y le dijo que ella no la había asustado, sino que más bien estaba sorprendida de verlo allí, porque esta noche no tenía una cita con él, sino más bien a la ciudad donde este siervo asustado se había ido. ¿Qué le parece? Por eso es que la muerte levantó la mano del susto, la muerte de la que estaba asustado. La Biblia, queridos hermanos, nos enseña que durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, una de las grandes conquistas que Él tuvo fue la conquista de la muerte. Él resucitó a varios personajes. Por ejemplo, resucitó a la hija de Jairo, resucitó a un joven que su mamá llevaba a enterrar al cementerio, y por supuesto el caso más conocido de resurrección fue la de su amigo Lázaro. Según la ciencia, hay 4 maneras de morir. Muere uno por una enfermedad, muere por mala nutrición, muere por un accidente y muere por suicidio. Pero existe una quinta clase de muerte. Esta es la muerte espiritual. Esta quinta muerte la provoca el pecado y la desobediencia. Todos hemos leído lo que Romanos 6:23 dice, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva o el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que está espiritualmente muerto es porque quiere, porque ya el Señor Jesús dio la solución. Juan 10:10 dice que Jesús vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Así que la vida es corta, la muerte es segura, el pecado la causa y Cristo es la cura. Con su poder, amado hermano, Jesucristo conquistó la muerte. Y hoy día todavía tiene el poder para resucitar de entre los muertos, especialmente aquellos que se han descuidado en la vida espiritual y saben en su corazón que están lejos de Dios. Nosotros nos admiramos de una forma maravillosa cómo el Señor está tratando con muchas personas, cómo el Espíritu de Dios les toca y ellos llegan al arrepentimiento y a depositar sus cargas delante de Dios. Razón tuvo el salmista David de declarar este bello salmo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, mi alma tiene sed de Dios. Querido hermano, ya no hay necesidad de seguir padeciendo sed. El Señor está allí para saciar tu sed. Lo único que necesitas es tener la fe de Bartimeo y la obediencia de los leprosos para ser restaurado y conquistar lo que tú crees que es imposible. Porque recuerda que para el Señor nada es imposible.
Así que yo quiero concluir en este momento diciéndote, con la fe, Bartimeo conquistó su ceguera. Con su obediencia, los leprosos conquistaron la enfermedad que tenía. Y Jesús también conquistó la muerte. ¿Qué necesitas conquistar en esta hora, querido hermano, querido amigo? ¿Posiblemente un problema que no tiene solución? ¿Necesitas conquistar una herida del pasado? ¿Un vicio, un mal hábito que te está atando? ¿Un error del pasado que amartilla tu conciencia? ¿Necesitas conquistar un temor que te paraliza y que no te permite hacer realidad y hacerte feliz en la voluntad de Dios? Con la fe, Bartimeo conquistó. La obediencia, los 10 leprosos conquistaron. Y el poder de Jesús conquistó la muerte. ¿Qué va a conquistar hoy? Yo quiero hoy, después de que escuchemos el siguiente canto, poder orar por ti para aquellas cosas que en tu corazón necesitas conquistar. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Mas el Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él
A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta palabra que hoy hemos podido escuchar. Gracias porque tú eres un Dios de poder, porque tú descendiste del cielo a la tierra y trajiste la fórmula, la instrucción y el método correcto para conquistar lo que era imposible. Señor, tú conquistaste a la muerte. Estuviste en la cruz, Señor, moriste, pero tu poder obró y al tercer día resucitaste. Y eso nos da esperanza, que no hay cosa alguna que tú puedas conquistar. Y esa misma capacidad y poder hoy nos las has dado a nosotros los discípulos que hemos decidido creer en ti, Señor. Hoy tenemos desafíos en nuestra vida y yo quiero orar, Señor, por aquellas personas que necesitan, Señor, la manifestación de tu poder, Padre Santo. Hoy yo quiero orar por aquellos que han dicho: este problema no tiene solución. Hoy yo quiero orar por aquellos que tienen, Señor, un mal hábito, un vicio y han querido salir, pero no han podido. Hoy quiero orar, Señor, por aquella conciencia que está martillando, que está, Señor, hiriendo el corazón de aquellos a causa de un error del pasado. Un temor que está paralizando tu vida, mi amado hermano. Hoy Dios te dice: conquístala, conquístala. ¿Y cómo vas a conquistarla? A través del poder. Si Jesús pudo salvarte, si Jesús te ha dado la salvación, hoy tú puedes recibir no solo la salvación, sino la sanidad. Vas a recibir la liberación, vas a recibir la restauración de tu vida, porque para Jesucristo no hay nada imposible. Hoy entendemos que por la fe Bartimeo recibió la sanidad en su cuerpo, Señor, y conquistó lo que él no podía haber conquistado cuando Jesucristo se apareció en su vida. Hoy, Señor, te damos gracias porque, Señor, mis hermanos pueden conquistar lo que es imposible, pero también es importante, Señor, seguir las instrucciones, y es por ello que te pido que nos fortalezcas, que seamos obedientes, que seamos, Señor, listos, Señor, y dispuestos a obedecerte, a seguir la instrucción, a ya no hacer lo que nosotros querramos, sino ser humildes y depender de ti, Padre. Así que para la enfermedad hay sanidad en Jesucristo. Para la prisión hay libertad en Jesucristo. Para lo imposible, Jesucristo lo hace todo posible. Gracias por habernos permitido acompañar a nuestros hermanos en este devocional, el cual cerramos en el nombre de Jesús. Amén. Radio Vea le sigue presentando Tiempo Devocional. En nombre de todo el equipo de Radio Vea le damos las gracias por habernos acompañado, y todas las semanas siempre acá estaremos acompañándole con este devocional al aire para exaltar a Jesucristo, para aprender de la palabra. Que Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado en el Devocional al Aire. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebramos a Jesucristo en el Devocional al Aire. Celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar. Hasta la próxima. Celebrar.